El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en palabras y obras ante Dios y ante todo el pueblo. Como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, dice la Sagrada Escritura en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles de Pedro, una de esas frases del apóstol que son como el lema casi de toda la vida de los apóstoles. «No tengo plata ni oro», le dice al mendigo, a este hombre que estaba lisiado, estaba paralítico, y sus familiares lo sentaban en la puerta del templo de Jerusalén y pedía limosna. Y Pedro se acerca a él, consciente del poder que tiene, porque sabe Pedro, eso es lo maravilloso de Dios, que Dios actúa por medio de él. «No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. Y en nombre de Jesús Nazareno,
echa a andar. Y lo incorporó. Ya al instante, en pie de un salto, echó a andar. Tremendo milagro, y quedaron estupefactos todos los que lo oían y todos los que veían ese milagro. Y a partir de aquí, Pedro, con esa acción extraordinaria, va a tener un auditorio que le va a escuchar y le va a ser propicio. Y se convertirán, lo sabemos, 3.000 y 5.000. Esto es la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de la gracia de Dios. Los apóstoles no tienen plata ni oro, tienen a Dios, tienen el poder de Dios. Y este poder que tienen los apóstoles tiene que verificarse precisamente en esa pobreza en que están viviendo. Lo que los apóstoles vivieron, la Iglesia también hoy lo vive e invita a todos los cristianos a vivirlo. ¿Cómo hacerse portador de esa fuerza de Dios? No en cuanto milagro, porque el milagro no necesariamente Dios lo tiene que obrar, sino sobre todo en eso que significa este milagro. San Pedro, cuando cura al paralítico, ¿qué está curando? ¿O qué está manifestando? Esa misericordia de Dios. Ese Dios compasivo, que está al lado del que sufre, que está al lado del hombre que sufre y quiere levantarlo. No basta curar el cuerpo, porque esto no es lo que está significando este milagro. Este milagro significa la redención, esa transformación del hombre, todo su ser, sanar el cuerpo y el alma, darle vida al hombre. Eso es la misión de la Iglesia, la misión de los apóstoles y la misión de todo cristiano. ¿Cómo hacerse capaz de transmitir esa fuerza, ¿no? Esa salvación a todos los hombres? ¿Dónde poderla beber? El Evangelio de San Lucas precisamente nos habla de eso. ¿Dónde poder recibir esa como energía, esa fuerza de Dios? El famoso Evangelio de los dos de Emaús, símbolo de los apóstoles decepcionados, símbolo de discípulos que están deprimidos, desanimados. Un apóstol que no siente a Dios, un apóstol, un discípulo, un cristiano, que pasa momentos de tribulación, de desánimo, de derrumbe total. Cuando a un cristiano, ¿no? a uno de nosotros, nos viene una depresión por cualquier problema. Esto es lo que significa estos dos de Emaús. Para ellos Dios no actúa. ¿Qué va a actuar si está enterrado? Es imposible. No creen que pueda salir del sepulcro. Ya han escuchado noticias ellos, las mujeres que han ido al sepulcro, y no les creen. Sus ojos y su corazón está tremendamente bloqueado. ¿Y qué nos dice este Evangelio? ¿Dónde acudir? Acudir a Jesús. Y acudir a Jesús en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el poder de Dios. Por eso la Iglesia lo recomienda. Y a la Sagrada Escritura no se va a curiosear, porque si uno va a curiosear, no sirve mucho, poco. Tampoco se va a buscar ciencia humana,
que contiene, pero no es lo que se debe buscar. La Sagrada Escritura, para leerla realmente con provecho, hay que acudir con humildad, hay que acudir buscando oír a Dios. No es un libro cualquiera, es el libro de Dios. Ahí habla Dios, es su palabra, es su palabra. Uno tiene que agachar su cabecita para poder entrar en la Sagrada Escritura. ¿Cuántos hombres han experimentado esa fuerza? Incluso con poquísima fe. Famosísimo es el caso de San Agustín, un sabelotodo que se sabía la Biblia y la criticaba. Le parecía a él poca cosa. Pero este hombre se abatió, o mejor, la vida lo abatió. Estaba deprimido, desanimado, ya no quería, él como no veía solución a sus problemas, caía en el pecado. Y esa misericordia de Dios que escucha en su interior, toma y lee. Y él entendió que le decían, coge la Sagrada Escritura, léela. Lee un pasaje del apóstol San Pablo, leer 2 versículos y es la experiencia de este sabio y santo. Todas esas cadenas que le ataban al pecado se rompieron en un instante. Lo que antes no podía dejar, ahora con esta lectura se le hizo posible. Y entendió lo que no entendía antes. Esto es, queridos hermanos, lo que nos dice cuando estos 2 discípulos están hablando con Jesús y no se dan cuenta, Jesús les está hablando. Y ellos dicen que ardía su corazón mientras les hablaba por el camino y les explicaba las Escrituras. Así es cuando Jesús mismo nos habla en las Sagradas Escrituras. O mejor, cuando nosotros buscamos que sea Jesús quien nos hable en las Sagradas Escrituras. Hay que entrar a la Sagrada Escritura con la cabeza agachadita, con espíritu orante, no con el espíritu de uno que quiere exigirle a Dios cuentas. Hay que leer la Escritura con espíritu orante. Y eso es lo que le pasa a este santo, San Agustín. Ya Dios lo estaba, le estaba obligando a agachar la cabeza. Y en este milagro, fíjense que incluso él no tenía ni intención de leerla. Otro gran santo y sabio, precisamente amante de la Sagrada Escritura, que va a encontrar como ese bálsamo en su corazón en los momentos de lucha. San Jerónimo. No le bastó a San Jerónimo para librarse de las tentaciones, huir al desierto. Era un hombre frágil, padecía muchas tentaciones y con el afán de huir de ellas, de no caer en la tentación, deja el mundo y se va al desierto, a la soledad, y en la soledad él mismo testimonia que no podía. Su cabeza, en su imaginación le venían todas las tentaciones de las ciudades. ¿Cuánto sufrió San Jerónimo? ¿Cuál fue su alivio? Leer la Escritura, leerla. E incluso por eso San Jerónimo logra aprender el hebreo para poder leer la palabra de Dios en el idioma original. Y así, queridos hermanos, podríamos multiplicar los ejemplos. Es cuando Dios habla en la Sagrada Escritura, cuando Él nos explica, como a estos 2 discípulos, fíjate, donde uno puede, como aquí dicen ellos, arder el corazón, una expresión muy hermosa.
el corazón siente ese ardor de Dios, ese amor de Dios. La palabra de Dios tiene capacidad para eso, capacidad. Pero, fíjate, no basta eso, no basta oír la Escritura, no basta. Plenamente van a descubrir a Jesús cuando parten el pan, es la Eucaristía. Dos fuentes, dos manantiales que son recíprocas, para que nosotros podamos quedar capacitados para dar eso que no tenemos nosotros. No tenemos nosotros a Dios para poder comunicarlo y poder dar lo que ni la plata ni el oro puede dar. Esa fuerza de Dios, el Espíritu Santo, hoy nos dice la Iglesia, acude a la Sagrada Escritura, a la lectura orante de la Sagrada Escritura. ¿Cuántos santos también incluso han encontrado incluso en versículos luces, no solamente a la mente, sino al corazón, que ha iluminado toda su vida? Santa Teresa de Jesús, en la Sagrada Escritura sacó un eslogan de su vida, para toda su vida. Es el lema de Santa Teresa: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Esa fue su vida, cantar ella la misericordia de Dios. Y también San Francisco de Asís, él precisamente en la lectura de la Sagrada Escritura, ¿qué encuentra? Para ser hermanos de Jesús, él quería ser solamente eso, predilecto de Jesús. Y Jesús dice en la Sagrada Escritura: mis humildes hermanos, los hermanos menores. De ahí San Francisco saca esa frase de su obra que va a caracterizar a la orden franciscana, la orden de los hermanos menores, por esas palabras de Cristo. Y la Eucaristía. No podemos nosotros encontrar a Dios en otro lugar de manera privilegiada, sino en la Eucaristía. ¿Dónde está más presente Dios que donde Él mismo está? ¿Dónde puede estar? Son complementarios, pero se requiere espíritu orante. No hay otra manera, la mera curiosidad no basta. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen. También a veces nosotros podemos nos podemos sentir abatidos. Y aquí nos dice el Señor: ¿dónde encontrar lo que ni el oro ni la plata pueden dar? ¿Dónde? Esa fuerza de Dios, esa capacidad de sacar al hombre de todas sus depresiones. La lectura orante de la Sagrada Escritura, que no puede separarse de la Eucaristía recibida constantemente. Nada más, queridos hermanos.